Amén. Entonces damos inicios entonces a esta cuarta unidad y lleva por título el bautismo en agua. Amén. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo primero que vamos a leer son los textos base. Muchas veces estos textos se van a ir repitiendo. Y el primero es en Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16. ¿Cómo dice, pastor? En el nombre del Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. ¿Cómo dice, pastor? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Estos van a ser nuestros textos guía, nuestros textos base de toda esta unidad. Pero lo primero que debemos dejar establecido, que la lección anterior, la unidad anterior, aprendimos que la fe, el arrepentimiento y la obediencia son los primeros pasos que debemos de seguir en el plan de salvación, ¿cierto?, de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que existen pasos adicionales que continúan después de estos pasos que ya acabamos de mencionar. ¿Y cuáles son estos pasos adicionales? Bueno, lo primero es que tenemos que ir a las Escrituras, al libro de Hebreos, capítulo 6, Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 2, libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Y cómo dice, pastor? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Bueno, esta escritura es muy emblemática. Amén. Pues nos revela que después del arrepentimiento, después de la fe y de obedecer, el siguiente paso en la doctrina fundamental de la salvación es la doctrina del bautismo. Amén. ¿Cuál es entonces este siguiente paso? Diga conmigo: el bautismo. Ok, en esta clase comenzaremos a examinar el siguiente paso: ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que la primera gran interrogante que nosotros podemos tener en esta noche es el por qué tengo que ser bautizado. ¿Por qué usted debería ser bautizado? ¿Se lo preguntó alguna vez antes de tomar Amén. el nombre de Jesús en el bautismo? Bueno, si usted nunca se lo ha preguntado, o también queremos recordárselo en esta noche. Primero, debemos ser bautizados porque es un mandamiento directo de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién ordena ser bautizado? Jesucristo. Jesucristo. Amén. En nuestro texto escritural, Jesús específicamente ordena el bautismo, y él directamente une el bautismo con la salvación al decir que aquellos que responden al evangelio, al creer y ser bautizados, serán salvos. Amén. Creer, ¿se acuerda el texto que leímos la otra vez? Si tú crees que el Señor, ¿cierto?, lo resucitó de entre los muertos, el texto que siempre lo... Romanos capítulo, lo busco al tiro. Este es el texto favorito de los televangelistas, ¿cierto? Amén. Romanos. Así todos se van al cielo. Sí. Aquí está.
Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Amén. Creer es una parte. La verdad es que no negamos este texto para nada. Pero a ese texto hay que tomar un acto público de confesión de fe. Y este acto público es el bautismo. Amén. Amén. Es el bautismo. ¿Hay que creer? Sí, amén. Hay que creer, pero también hay que ser bautizados en el nombre de Jesús. Segundo, debemos ser bautizados porque es parte de la experiencia de nacer de nuevo. Amén. Amén. Es parte de la experiencia de nacer de nuevo. Así es. Es parte de nuestro nacimiento espiritual del agua y del espíritu. Amén. Vamos a analizar algunos versos y nos vamos a dar cuenta cómo el bautismo en agua está conectado con el bautismo en el espíritu. Amén. ¿Cuál es el bautismo en el espíritu? La llenura del Espíritu Santo Así es. en el plan escritural de la salvación. Vamos a hacer un paralelo, pastor. Amén. Usted va a dar el texto guía y la parte del agua, y yo voy a mencionar cómo termina el texto y va Amén. ligado directamente con el espíritu. Amén. Anote usted, porque usted aquí se va a dar cuenta que estos no van separados, jamás. El bautismo en las aguas con el bautismo en el espíritu siempre van juntos. Amén. Juan capítulo 3, verso 5. El que no naciere de agua, Y mi parte dice, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versos 5 y 6. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todas estas escrituras que acabamos de mencionar, el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu, nunca van separados, siempre van juntos. ¿Por qué? Porque ambas son importantes. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Amén. No se puede separar. Entonces la Escritura claramente revela que el bautismo en agua es una parte integral e indispensable Amén. de la experiencia de nacer de nuevo, Amén. del agua y del espíritu. Así es. Amén. Tercero, deberíamos ser bautizados porque es el ejemplo escritural que nos dejaron los apóstoles. Amén. Ahora, si somos una iglesia apostólica, recibimos el ejemplo también de quienes, nuestros primeros padres en la fe, que fueron quienes, los apóstoles. Amén. Y este ejemplo nos dejaron los apóstoles. Las siguientes escrituras nos revelan cómo los apóstoles obedecieron al mandamiento de Dios. Lo vamos a dividir en dos bloques. Primero, en lo que fue predicado y lo que sucedió. Amén. Es decir, el acto y la consecuencia de la predicación. Amén. Entonces, parto yo, pastor, y usted no, con lo predicado, Amén. y usted nos va a dar la consecuencia. En Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. En Hechos capítulo 8, versículo 12 se predicó, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, ¿qué sucedió, pastor? Se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36, se predicó lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué pasó cuando Felipe predicó? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. En Hechos capítulo 9, versículo 17 y versículo 18, se predicó lo siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió, pastor? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. El primer paréntesis de la noche. La llenura del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Amén. Y es una dádiva del Señor Jesús. Así es. Yo no lo puedo llenar a usted, Amén. por más que quisiera que todos fueran llenos. Así es. El Espíritu Santo yo no lo puedo dar. Es una prerrogativa, un regalo del Señor Así Jesucristo. Ahora, muchas veces, tanto el bautismo en las aguas como el bautismo en el Espíritu, cuando la persona lo recibe y está en la llenura, no tan solamente su espíritu se llena, no tan solamente recibe, ¿cierto?, el bautismo, que es maravilloso. Muchas personas también reciben sanidad. Amén. Amén. Así es. Y lo vemos aquí en el ejemplo de ¿quién? De Pablo. Que se le cayó, ¿cierto?, la ceguera. De sus ojos salieron, ¿cierto?, cayeron como escamas. Y recibió la vista. Amén. Y de inmediato fue lleno ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es algo tan, pero tan maravilloso. Así es. No tan solo muchas veces es el camino a la salvación, a la vida eterna. Pero no tan solo nos da la vida eterna, sino que muchas veces ocurre, como ocurre aquí en Pablo, que el Señor nos sana. Amén. Dios también a través de este acto de fe a muchos le quita los vicios. Así es. A través de este acto de fe a muchos también lo regenera de esa mala forma de vivir. Amén. ¿Cuántos testimonios de personas que son atacados, ¿cierto?, por este espíritu blasfemo que es la homosexualidad? Amén. Que al hecho de creer en Jesucristo primeramente, arrepentirse de sus pecados, recibir, ¿cierto?, el bautismo en las aguas y ser lleno del Espíritu Santo, el Señor los sana y quita ese demonio que ha pervertido a tantos. Entonces no podemos subestimar el poder del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Así es. En medio de nosotros, regenerando a su pueblo. Amén. Amén, pastor. Seguimos entonces con Hechos 10. capítulo 10, versículos 44 y 48. Amén. Se predicó lo siguiente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué fue lo que sucedió, pastor? Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay que aclarar algo, pastor. Muchos reciben el Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en nuevas lenguas antes de bautizarse. Amén. Así es. O como otros se bautizan y cuando salen de las aguas bautismales son llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. O quizás no en el mismo momento, pero posterior al bautismo, las aguas, ¿cierto?, son llenos del poder del Espíritu Santo. Esto no hay un problema de orden de factor, ¿cierto? ¿Qué es primero, qué después? Así es. Entonces, no es que hay que ser bautizado primero en las aguas y luego recibir el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es un regalo del Señor. Amén. Él te lo puede regalar en esta noche. Así es. Si tú lo crees con todo tu corazón. Dios puede llenar a quien no ha sido lleno aún. Amén. Amén. Dios puede hacerlo en la intimidad de tu hogar, llenarte con la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de quienes le buscan. Amén. Amén. ¿Qué significa galardonador de los que le buscan? Es que si tú lo buscas con todo el corazón, el Señor te va a premiar. Jamás se va a negar. Amén. Y hay casos también de hermanos que se han bautizado y no reciben el Espíritu Santo en años. Entendemos nosotros, de acuerdo a la Escritura, que cuando el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, viene a llenar a la persona, trae la señal inicial de las nuevas lenguas. Esa es para nosotros la señal. Cuando decimos alguien fue lleno, alguien fue bautizado, tiene que hablar en lenguas porque así está establecido en la palabra del Señor. No hay solo un texto, sino que hay un contexto general en el Nuevo Testamento de que hay una señal inicial. Pero hay casos de hermanos que no lo reciben, ¿no es cierto? Yo conocí un caso excepcional de una hermana bautizada en el nombre de Jesús, fiel por años, toda su vida. Lamentablemente por la edad sufrió una enfermedad, cayó hospitalizada y en la hospitalización, cuando los médicos ya habían dicho que no iba a pasar más allá de 24 horas, las hijas que estaban a la espera de que ya ella partiera, reciben la noticia de una enfermera que a la mamá no saben lo que le sucede, está sentada en la cama y hablando un idioma extraño. Bautismo en Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, eso es algo que viene directamente de arriba. Dios sabe cuándo lo da, Dios sabe a quién se lo da y Dios sabe por qué lo da. Y eso está en el secreto de Dios. Amén. Y es algo que no debemos dejar de poner atención. Amén. Aún dentro de la iglesia unicista hay una rama que no cree en la llenura del Espíritu Santo. Así es. Y ojo que en negar el Espíritu Santo caemos en una blasfemia tremenda. Hay muchos que dicen no es necesario hablar en nuevas lenguas. Así es. O eso quedó en la época de los apóstoles. Hermanos, yo lo único que sé que la palabra del Señor nos dice que aquel que habla en lenguas no le habla a los hombres. Amén. Habla misterios y habla directamente con el Señor. Amén. Y esas lenguas, ¿cierto?, te edifican a ti. Así es. Ahora, cuando son lenguas públicas, el Señor es muy, muy ordenado. Amén. Por ejemplo, pastor, quien habla, ¿cierto?, un evangelista, mientras esté entregando un mensaje, el Señor lo toma en lengua, el Señor es tan ordenado que de inmediato le va a dar la interpretación al emisor o va a levantar un intérprete en medio de la misma congregación. Amén. Y es así como funciona en orden el hablar en nuevas lenguas. Así es. Debemos entender, hermanos, que el Espíritu Santo, que vamos a entrar en materia profunda cuando lleguemos al bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Amén. Si no hay Espíritu Santo, no hay vida.
Santiago dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la iglesia sin espíritu está muerta. La iglesia puede tener alabanza, la iglesia puede tener buena enseñanza, pero si no hay espíritu, es solamente eso, nada más que eso. O sea, el espíritu de Dios, hermano, es la vida de la iglesia. Eso no puede faltar, tiene que estar siempre. Y si somos nosotros la continuación de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la primera iglesia, eso no puede tampoco faltar en nosotros. Si no hay Espíritu Santo, no hay dones, no hay revelación. Si no hay Espíritu Santo, no hay sabiduría, no hay palabra de ciencia, no hay palabra de fe, no hay interpretación de lengua, no hay don de milagro, no hay nada. Porque todo eso viene con el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor Jesús. Usted dirá, ¿y qué don tengo yo? Yo lo único que le voy a adelantar es lo siguiente. Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, potencialmente usted los tiene todos. Amén. ¿Me escuchó? Y usted tiene que desarrollarlos. Amén. ¿En cómo se desarrolla eso? En una búsqueda. Y ahí el Señor te revela cuál es tu don. Y ese don tú lo pones en disposición del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es como voy a hacer un paralelo. Quienes son doctores, quienes trabajan, ¿cierto?, en medicina, los 6 primeros años son de plan común, de medicina general. Potencialmente, todos están instruidos en todas las áreas del cuerpo humano. Pero luego de eso, cada uno de los doctores siente un llamado a perfeccionarse en un área específica de la medicina, cardiología, nefrología, etcétera, etcétera, pediatría, geriatría, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma actúa, ¿cierto?, los dones del Espíritu en medio de nosotros. Nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos ese plan común. Dios nos entrega a todos nosotros Amén. la habilidad de poder explorar y decirle, Señor, en la intimidad, Señor, revélame cuál va a ser mi don. O quizá el Señor te dé muchos dones. ¿Por qué? Porque puede ser así. El tema es que cuando tú entiendas que tú tienes un don de parte del Señor, ese don tú tienes que aprender a disponerlo en las manos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tu pastor tiene que saber que si tú, hermanos, tienes don de sanidad, cuando exista una urgencia y una oración por sanidad específica, yo pueda llamarte y decirte, ayúdame a orar, porque sé que tú tienes don de sanidad. Por ejemplo, si alguien se levanta, ¿cierto?, con un mensaje en lengua y necesitamos un intérprete, y en medio de nosotros hay un intérprete, ese intérprete lo va a manifestar primeramente al pastor. ¿Me entiende? Porque es súper ordenado es todo esto. Así es. No es que yo llegue a interprete. ¿Por qué? Porque hay mensajes que son personales para personas específicas y el Señor jamás avergonzó a nadie. Así es. Como hay mensajes que son públicos, que son para toda la iglesia. Amén. Así que mientras entendamos esto y profundicemos esto, porque esta va a ser la próxima unidad, yo creo que en unas 3 clases más, amén, usted ya comience a orar y pídele al Señor que si no sabes cuál es tu don, que comience a revelarlo. Amén. Imagínense todos los dones, aquí cada uno tuviera en práctica. Amén. Dones de discernimiento, mi hermano tiene don de fe, el don de sanidad. Amén. Palabra de ciencia. Seríamos una iglesia, pero tremendamente activa. Amén. Solo un entre comillas, pastor.
como te dice, potencialmente, ¿no es cierto?, quienes tenemos el Espíritu Santo por gracia y misericordia, tenemos todos los dones, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta, siempre se está manifestando el don, la señal inicial de las lenguas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay intérprete? Por una razón muy simple y sencilla. No porque el Señor sea mezquino, porque la bendición de Dios es abundante. Amén. Es porque, lamentablemente, hermanos, nosotros ignoramos ciertas cosas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, que debemos procurar los mejores dones. Cuando dice procurar los mejores, no está hablando de uno en particular en desmedro de otro, no. Sino que hay dones que son de beneficio propio, personal. Como ¿cuál dirá usted? Como el hablar en lengua. El que habla en lengua no habla a los hombres, dice, habla con Dios, pero se edifica a sí mismo. Pero hay dones de servicio, el don de profecía, el don de hacer milagros, el de interpretación. Entonces, cuando Pablo habla de procurar los mejores, está hablando de que debemos procurar esos dones de servicio que edifiquen al cuerpo. Entonces, es glorioso cuando hablamos en lengua, es glorioso cuando alguien es bautizado, pero debemos procurar también los otros, que, ¿no es cierto?, podamos interpretar, porque ¿cuántas profecías pueden haber sido pronunciadas por los labios del pastor hablando en lengua que nosotros no entendemos? Y nuestro entendimiento, como dice Pablo, queda sin fruto. Entonces debemos, con la ayuda del Señor, pero como usted dice, esto es más adelante, procurar, orar. Debemos orar procurando esos dones. No vamos a hacer, el Señor no nos va a considerar altivos por procurarlos, no. Sino que estamos haciéndolo de acuerdo a lo que dice su palabra. Si Él dice procurar, ¿qué hay que hacer? Hay que procurarlo. Le estábamos entregando un spoiler de lo que va a venir, ¿cierto? Bueno, fue predicado en Hechos capítulo 16, versículo 29 al versículo 33, lo siguiente: él entonces, el cuidador de la prisión, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó, pastor? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén y amén. ¿Se da cuenta? La palabra se predica y de inmediato hay una acción. Es por eso que en este tiempo no nos puede concebir, si estamos en una iglesia viva, Amén. que cuando se predique el evangelio y se haga un llamado al altar para ser bautizado, si nadie pasa, debemos preocuparnos. Amén. No, pastores, que están todos llenos. Entonces estamos fallando en otra área, que es la evangelización. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia siempre tiene que haber personas nuevas. Es por eso que todos nuestros mensajes, sobre todo los del día domingo, nos tienen que llevar a la cruz. Amén. Al arrepentimiento, amén, y al perdón de los pecados. Sigamos adelante. Cuarto, deberíamos ser bautizados porque el bautismo es parte de ser limpiados del pecado. Amén. El bautismo juega un rol en traernos remisión de nuestros pecados. Así es. ¿Qué dice pastor Hechos capítulo 22, versículo 16? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Y Hechos 2:38 podríamos decirlo ya de memoria a esta altura, Amén. ¿cierto? Y Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Si no de memoria, está escrito ahí.
Casi digo otra gloria a Dios. ¿Dónde estoy? Aquí, Señor. Ayúdanos. Vamos a tener que empezar a entender que este texto es base Amén. de nuestra fe, es base, ¿cierto?, de nuestra identidad. Así es. Por lo tanto, cada vez, ¿cierto?, que lo digamos, es tan potente como cuando uno saca pecho, ¿cierto?, y el CHI, y lo grita con todo el corazón, ¿cierto? ¡Viva Chile! Imagínense si por nuestro país nosotros arengamos, cuánto más por nuestra salvación Así y es. por aquel que nos hizo salvo. Amén. Entonces debemos de aprender que este texto es la base misma de Amén. nuestra salvación y decirlo con devoción. Ahora, hay tres palabras, hay una palabra, ¿cierto?, que se repite en estos tres textos, que es remisión o perdón. Amén. Y la palabra remisión viene de la palabra griega aphesis, que significa libertad, indulto, liberación, perdón y nuevamente dice aquí libertad, lo recalca, libertad, amén. La remisión o perdón de pecados es completamente cumplida cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuándo se borran nuestros pecados? ¿Cuándo se perdonan? Cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa en Lucas capítulo 24 cuando Jesús le enseña a sus discípulos, pastor? Pasa que el arrepentimiento y el perdón, entre paréntesis, remisión de pecados, debería ser predicado en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Los apóstoles entendieron que Jesús se refería al bautismo en agua cuando él habló de perdón o remisión de pecados. En sus casas, por favor, anoten y lean ahí Lucas 24:47, que ahí dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Amén. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué dice Mateo 28? Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Y cómo dice? Aquí. Me pilló, pastor. El tiempo es oro, ¿no? Sí. Es que no vino Mateo, pastor. Aquí está. ¿Está escrito ahí? 19. Mateo 28, 19. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí antes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16? Veámoslo nosotros. Amén. Atrás. Aquí está. Aquí lo tengo. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Ya. Marcos capítulo. 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Se da cuenta que las tres escrituras nos llevan a una sola cosa, que es la salvación. El perdón de los pecados y la salvación. Ahora pongamos atención en el asombroso paralelo entre el mandamiento de Jesucristo justo antes de su ascensión y el mensaje del apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Jerusalén. ¿Qué dice Lucas 24:47? Jesús entregando el mandamiento. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Quiero que subrayemos estas dos palabras, arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta que esas dos palabras o esos dos conceptos vuelven a repetirse? A repetirse, perdón, no a arrepentirse, a repetirse. Amén. Que es arrepentimiento y es también el perdón de los pecados. Amén. Entonces, eso debemos subrayarlo porque eso es la finalidad del bautismo en las aguas. Así es. Arrepentimiento y perdón de los pecados. En quinto lugar, deberíamos ser bautizados porque el bautismo nos identifica como quienes somos sepultados con Jesucristo. Amén. ¿Qué significa eso? Somos sepultados con Jesucristo. Vamos a profundizar un poco en eso. Y para eso, en el 6º capítulo del libro de Romanos, el apóstol Pablo describe el bautismo como una sepultura, un cubrimiento completo y total. Amén. Paréntesis de inmediato. Es por eso que es necesario, cuando usted es sumergido en las aguas, sea sepultado por completo. Así es. Amén. Tiene que estar todo su cuerpo Sumergido. sumergido. Amén. A mí me pasó eso 3 veces. Porfiado. A mí me bautizaron la primera vez, levanté una pierna. La segunda, levanté la otra pierna. La tercera vez, levanté una mano. Y ahí me dijeron: parece que no es voluntad del Señor. Y yo le respondí: ¿qué sabe usted lo que es la voluntad del Señor? Yo necesito ser bautizado hoy día, le dije. Y si me tiene que meter 5 veces o 6 veces, voy a porfiar hasta que... Imagínense, era tragicómico, aunque por dentro esta carne no quería arrepentirse. De una u otra manera se estaba negando al arrepentimiento, al bautismo. Pero ya la 4ª vez, ahí el hermano Omar Sangüesa me bautizó por completo, ahí en Tacora 2573. Así que fue un día glorioso para mí. Amén. Inolvidable, un 13 de septiembre del año 1993. Y llovía y llovía. Y hacía un frío. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Romanos, entonces, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Cómo dice, pastor? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Otra versión dice novedad de vida. Así como el arrepentimiento representa la muerte del viejo hombre, también el bautismo representa la sepultura. No el grupo Sepultura, ¿cierto? La sepultura. Después de que nos arrepentimos y el hombre carnal ha muerto, debemos sepultar el hombre carnal para que un nuevo hombre pueda nacer para vida eterna. Amén. Amén. Leíamos Romanos capítulo 6, versículo 4, que nos decía para que somos sepultados juntamente con Él para andar en novedad de vida. Amén. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 12? Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Sepultados con Él, ¿en qué cosa?
en el bautismo. Sepultado en el Bautismo. juntamente con él. Sexto, deberíamos ser bautizados porque nos marca como receptores de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo le voy a explicar esto? Mire, Dios estableció un pacto, una alianza, un contrato o un acuerdo con Abraham y los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Este pacto que produjo la nación de Israel dictaba que Abraham y sus descendientes masculinos deberían ser circuncidados como una marca o sello del pacto que existía entre ellos y Dios. Lo puede leer usted en su casa en Génesis capítulo 17, versículos 9 y 14. Amén. Ahora Jesús anunció la llegada de un nuevo pacto o testamento. Lo vemos en Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice que este nuevo pacto no dicta el corte externo del cuerpo físico, sino que es un corte interno Amén. del pecado del corazón. Lea por favor, pastor, Colosenses capítulo 2, 11, versículo 13. En él, entre paréntesis, Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 29 le va a aclarar aún más este concepto. Amén. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Amén. Otra versión de Romanos capítulo 2, versículo 29 dice, la circuncisión es en el corazón, no literal. Y aquí hay que hacer un buen paréntesis, pastor, Así es. porque hoy en día hay muchas iglesias que están tomando, ¿cierto?, una moda judaizante. Ya no vemos pastores, vemos verdaderos rabí, Amén. que para orar tienen que usar el talit. Yo pensé que se había escondido. Estoy escondido. Se ponen estos cueros, ¿cierto?, en la cabeza. ¿Sabe? O otros que son para poder entrar a la casa del Señor, se ponen, comienzan a usar kipá, que es este gorrito, ¿cierto?, redondo, Amén. ¿cierto?, que se pone acá. Me hace falta uno a mí. Pero la verdad es que son tradiciones judías, son hermosas, está bien para ellos, pero el Señor aquí nos enseña que ya no debemos seguir esos rudimentos. Amén. Ya está bien, a ver, si usted quiere profundizar en el hebreo para poder entender las Sagradas Escrituras, perfecto, en el griego, maravilloso, hágalo. Pero ya comenzar a judaizar, hay muchas iglesias que ya no abren el servicio en el nombre del Señor Jesús, sino que lo hacen en el nombre de Yeshua HaMashiach. El bautismo. El bautismo es en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Entonces, los saludos son shalom. Amén. Entonces,
el tema es el siguiente, prohíben a la gente comer cerdo, y me van a perdonar esta salida, pero comienzan como a rayar la papa con esto. Y finalmente, cuando me encuentro, porque me encuentro con muchos de este tipo, de este género, le hago la pregunta del millón: pastor, ¿y se circuncidó? Hasta ahí llegó el judío. Pero se ponen jodidos y comienzan a aplicarle al pueblo leyes judías que eran del antiguo pacto. Amén. Costumbres. Costumbres que ni siquiera ellos pueden llevar, como guardar el día sábado. Así es. Entonces, eso era el antiguo pacto. Y hemos leído aquí, y está pero muy, muy claro. Romanos 2, versículo 29 dice: y la circuncisión es la del corazón, Amén. interna, en espíritu, no en letra, no literal. ¿Qué nos puede decir, pastor, sobre esto, en su experiencia? ¿Respecto al judaísmo o al bautismo? Del judaísmo, de quienes están Amén. Bueno, abusando de esto. lamentablemente, hermano, el judaísmo que muchos han introducido dentro de la iglesia ha causado un daño, pero tremendo, tremendo. Muchos hablan cosas que ni siquiera ellos mismos entienden. Y hay algo que nosotros debemos tener súper claro. Yo lo tengo claro y me gozo en esto. La iglesia gentil, nosotros, y el pueblo de Israel son dos cosas distintas, aunque el Señor de ambos pueblos hizo uno. Amén. ¿No es cierto? Sin embargo, ser parte de la iglesia es la mayor bendición que podemos tener. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Así es. Y cuando Él venga en el arrebatamiento, Él no viene a llevarse a Israel. Él viene a buscar a su esposa. Y luego de que el Señor saque de este mundo a su esposa, Él se vuelve a Israel para que pueda cumplirse así, hermano, el trato de Dios con Israel en los días de la gran tribulación. Así es. Porque la gran tribulación es el tiempo donde Dios va a tratar no con el gentil, sino ahora con Israel. Así que si usted quiere ser judío, reciba al Señor a la gran tribulación. Porque hay algunos hasta que todos los apellidos que terminan en E y Z son judíos y se andan buscando la genealogía judía, la raíz judía, y no saben nada que son ¿sí, judíos? No saben nada que son Tejo, Garay, Mella y... No, mi mayor bendición no es mi apellido de raíz judía. Mi mayor bendición es que sobre mí está el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Lo último, mire la bendición grande que hay para la iglesia versus Israel. Malaquías capítulo 3, verso 10. Probadme ahora en esto, a ver si no os abriré, dice, la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Pero cuando Juan el amado está en Apocalipsis, que es una representación de la iglesia, dice que él escuchó una voz que le dijo, sube acá, ¿no es cierto? Sube acá. Y dice que cuando escucha esa voz que dice, sube acá, él no ve una ventana abierta, dice que él ve una puerta abierta. Para Israel hay una ventana de bendición, para la iglesia hay una puerta. Glorioso. Poderoso, hermano. Hay una mayor bendición sobre nosotros. La iglesia es su esposa. Los que salen de la gran tribulación son convidados. Gloria a Dios. Yo me gozo de ser parte de la iglesia, pastor. A mí no, el Yeshua Hamachía, la menorá, el candelabro, son solo símbolos. Son solamente símbolos. Nosotros vivimos de realidades.
Para ellos hubo una promesa, para nosotros hay realidades, se cumplieron, se están cumpliendo, están ahí. Para nosotros el Señor no es una sombra, es una realidad, es una verdad. Y gloria a Dios por eso. Ahora, esto no nos quita que nosotros amemos y respetemos al pueblo de Dios. Amén. Porque hemos sido enseñados a orar por la paz de Jerusalén Así es. y sean prosperados los que te aman. Amén. Por lo tanto, usted nunca deje de orar por el pueblo de Dios, Así es. porque Dios tiene en gran estima a su pueblo. Amén. Pero ahí, a transformarnos en judíos, eso es otro camino. Así es. Amén. ¿Queda entendido todo esto, cierto? Amén. Prosigamos entonces y luego algún día les voy a contar mi raíz hebrea. Lo único que le adelanto es que soy de la raza sefardí. Se las dejo ahí. Algún día les voy a revelar esa perla. Judío sefardita, el pastor, gloria a Dios. Son los comerciantes más grandes que sefardita. Hay excepciones, majito. Amén. Gloria al Señor. Pablo declara que tal como la circuncisión era la marca del antiguo pacto, el bautismo en agua es la marca del nuevo pacto. Así es. Y el bautismo en agua significa que somos partícipes de un nuevo pacto con Cristo Jesús. Pablo nos recuerda que la fe es también requerida en este nuevo pacto de circuncisión espiritual. Amén. ¿Cómo es nuestra circuncisión entonces? Espiritual. Espiritual. Interna. En el corazón. Así es. Abraham fue justificado por la fe Amén. y no por obras. Léalo ahí en su casa, en Romanos, capítulo 4, del versículo 1 al 18, y luego del versículo 1 al 8, y luego del versículo 13 al 25. Aún así Dios aún requería que Abraham recibiera la marca de la circuncisión. Amén. También somos justificados por la gracia a través de la fe y no por obras. Aún así, Dios todavía requiere que recibamos la marca del bautismo. Y podríamos buscar ciertos Marcos 16, 16. Amén. Un pequeño, Sí, claro que entre sí. comillas, pastor. En la circuncisión en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, solo se le practicaba a los hombres. Amén. Porque no hay registro en la Escritura en el Antiguo Testamento de que se haya circuncidado una mujer, por razones obvias, porque lo que se cortaba era el prepucio, ¿no es cierto? Por lo tanto, solo los hombres entraban en el pacto de herencia. Solo los hombres. Por ejemplo, si el pastor Felipe, junto a la hermana Eli, eran padres de 10 mujeres, al momento de partir él, quien tomaba parte de la herencia tenía que ser uno de sus familiares que fuera varón. Porque las mujeres no entraban en el pacto de la herencia por cuanto no eran circuncidadas. Amén. Hay un caso en la Escritura donde las hijas de un varón tuvieron que hablar con Moisés y hacerle notar el caso, y recién allí viene a cambiar la ley. Sin embargo, en la gracia, en este tiempo, la circuncisión espiritual, la del corazón, como bien lo leímos, Hechos capítulo 8, verso 12, fue mandamiento para que se bautizaran hombres y mujeres. Por eso es que en la gracia, dice el apóstol Pablo a los corintios, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, dice Pablo, en cuanto a la salvación, porque tanto los unos como los otros, hombres y mujeres, no todas ni todes, hombres y mujeres tienen parte en la herencia incorruptible e inmarcesible en gloria. Que me salió hermosa esa expresión, e inmarcesible. Ciertamente. Gloria a Dios. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo nos distingue como beneficiarios legales del nuevo pacto. Amén.
¿Cómo puedo entonces yo acreditar que usted es parte de este nuevo pacto cuando usted se bautiza en las aguas en el nombre del Señor Jesús? Amén. Amén. Así es. Qué maravilloso, ¿cierto? Amén. Qué gran bendición. De los que estamos aquí, ¿cuántos somos bautizados? Levante su manito. Todos estamos bautizados. Gracias. Carlitos, ¿usted también? ¿También? Levante la manito. Gloria al Señor. Todos, todos. Todos y todas. Gloria a Dios. Se da cuenta al leer todo esto, ¿cierto? Y al poder estudiar la gran bendición que es el bautismo. Es una bendición pero maravillosa. Amén. Yo creo que podrían haber estado todos aquellos que dicen, no sé para qué me bauticé tan cabro. Verdad. Con muchos diciendo que fue el error más grande de su vida. Verdad. Cuando usted entiende en profundidad que el haber tomado el bautismo, aún teniendo una corta edad, simplemente discerniendo lo que es lo bueno y lo malo, Amén. a usted lo hace, ¿cierto?, beneficiario Amén. de tantas maravillas de parte del Señor. Así es. Imagínense lo siguiente, y esto también es un spoiler. Todos en el mundo, por orden creacional, somos hijos de Dios, Amén. hasta el bandido más grande. Así es. Pero a través del bautismo tenemos otra categoría de hijo de Dios, por adopción. Así es. Por adopción pasamos a ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no se le pase por la cabeza. Y si alguna vez lo dijo, dígale, Señor, perdóname, lo dije sin entender. Así es. Lo dije sin entender. Porque muchos lo dicen para pecar sin tener un juicio en su cabeza. El poquito de temor reverente al Señor, dice, ay, ¿para qué me bauticé? Estaría bailando. Es viernes y mi cuerpo lo sabe y yo aquí en la casa. Estaría ahí en el Bella con mis amigos. No, pues hermano. Si el Señor puso en ti la necesidad, es porque también hubo una elección desde antes de la consumación de los siglos. El Señor ya te había visto en su eternidad. Él ya tenía conocimiento anticipado de tu persona Así es. y fuiste tú separado para la salvación. Gracias, Jesús. Ahora entendamos que esto no estoy hablando de la doctrina de los salvos siempre salvos. Amén. El Señor te tenía preparado para eso, pero también la salvación es algo que nosotros tenemos que ganar con humildad y todos los días, ¿cierto? Volver a morir al yo. Amén. Que eso es algo que lo vimos en el arrepentimiento en la clase anterior. Amén. Que el Señor Jesús nos ayude. Pastor, ¿le parece que quedamos hasta acá hoy? Amén. Es buena hora. Amén. Y pidámosle al Señor, roguemos al Señor Jesucristo que siempre Él nos esté dando esta necesidad de poder volcarnos a Él. Estamos a puertas del mayor avivamiento. Amén. Lo voy a volver a repetir. Cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Así es. Todo lo que pasó el fin de semana ahí en Valparaíso, un acto horrible, Amén. solamente nos está dando luces de que el Señor viene pronto. Así es. Por lo tanto, como iglesia, y hablo a la iglesia universal, no hablo como iglesia Luz y Sal solamente, ya debemos dejar de lado todas estas peleas, niñerías. Amén. Y quien continúe con niñerías finalmente no va a disfrutar
de lo que es este último gran tiempo, que es el tiempo de la gran cosecha. Que el Señor nos ayude a amarnos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a amarnos. No hablar de unidad de la boca hacia afuera, Así es. sino que practiquemos la unidad y aprendamos a vivir en paz. Quizás no vamos a ser amigos, pero por último entendamos que somos hermanos y tenemos un mismo Padre, y en eso tenemos que aprender a respetarnos, a orar los unos por los otros. Y si nuestro hermano está en pecado, bueno, oremos y tratemos de hacerle tornar de su maldad. Amén. Y si no quiere, bueno, pidámosle al Señor que le abra el entendimiento. Así es. Pero saquémonos nosotros ese traje de ser un pueblo indicador, es que tú eres pecador, es que tú eres esto otro. No, nosotros no fuimos ordenados a señalar el pecado de otros. Nosotros fuimos ordenados a tener piedad y misericordia por aquellos que pecan. Y la Biblia dice que aquel que hace volver a uno de los suyos, a uno de sus hijos del pecado, tiene multitud, ¿cierto?, de Amén. misericordia, recibe multitud de beneficios. Así es. Seamos esa la iglesia del Señor Jesús. ¿Le parece si oramos al Señor y le damos gracias por la lección del día de hoy? Oremos al Señor. Pastor, le invito por favor que nos guíe en la oración. Gracias te damos, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad, Dios mío, de estar frente a tu palabra. Señor, nos enseña